Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy estamos a jueves, día 24 de noviembre. Se termina noviembre, falta muy poquito. Vamos a ver una serie de acciones que son, bueno, pues no son muy recomendables alguna de ellas, otras son muy extrañas, pero hay que traerlas pues nos han pedido algunos suscriptores. Empezamos por Flutter, una empresa que se dedica al juego online. Vamos a ver también Biotechnology Assets, una empresa, bueno, pues vamos a ver los procesos especulativos que tiene. Vamos a ver Grifols por un comentario de un suscriptor, Unicaja y sus resultados, IAG, Endesa y sus resultados, Telefónica y por último ING Group, que me lo pedía un suscriptor ya hace bastante y la verdad que le tenía un poquito apalancado y se me olvidó completamente. Desde aquí te pido perdón. Antes de empezar con el vídeo, pues lo dicho, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, activéis la campanita y si os gusta el vídeo es muy importante que le deis al like y os lo agradezco un montón. Bueno, me preguntaba, lo primero que voy a hacer es agradecerle a un suscriptor llamado AP, porque automáticamente, pues YouTube, al superar una cierta cantidad de suscriptores, pues activa una cosa que son las donaciones. Yo no os lo aconsejo, pero está activada la donación para el canal. Es decir, tú pinchas, eliges la cantidad de dinero que quieres donar al canal y bueno, pues ahí va la cuenta. En YouTube se queda un montón de pasta y a mí me dan una poquita. Yo no lo aconsejo. Este es un canal gratuito donde yo doy mi punto de vista, ¿vale? Todos podemos opinar, yo doy mi punto de vista y nada más. Yo no vendo nada ni quiero venderos nada. Así que todo aquel que lo quiera hacer voluntariamente, a mí me parece fatal porque esto es un canal gratuito, pero AP es el primero que lo ha hecho. Desde aquí se lo agradezco y le mando un saludo, pero sinceramente, por favor, no es necesario. O sea, está hecho porque lo activa YouTube y ya está. Pero que sepas que cada vez que apretéis ese botón le estoy dando una pasta a YouTube y a mí me dan pues un porcentaje pequeño. Así que os lo desaconsejo. Y también vamos a hablar de Adrián, otro suscriptor que me preguntaba sobre qué libros le podía aconsejar para estudiar el técnico. Bueno, Adrián, yo no soy nadie para aconsejarte ningún tipo de libro, de hecho no lo voy a hacer. Lo único que te pido es que, por favor, si vas a elegir un libro, elige uno que te hable no de técnico, sino de técnico, de fundamentales y de psicología. No de técnico puro, sino que te hablen, por ejemplo, de un tipo de vela que se da en una situación concreta y qué es lo que está pasando con el volumen, por ejemplo, mezcle técnico con volumen, es decir, el tipo de vela con el volumen, qué significa psicológicamente, qué están pensando los inversores minoristas. Un libro un poquito más complejo, que no vaya más allá de, bueno, pues esto es una vela martillo y significa esto. No. Tiene un trasfondo, tiene diferentes significados en los momentos determinados, influye mucho el volumen, influye mucho la posición, si hay un soporte, si hay una resistencia, un poquito más complejo. Pero más que estudiar el técnico, que es fundamental, y el fundamental es fundamental también, y la psicología es mucho más fundamental, me gustaría que prestases muchas veces atención a los consejos que doy del canal. Y más que técnico, fundamental y psicología, también es muy importante que sepas el peso de tu cartera con respecto a tus ahorros y cuánto dinero hay que invertir en cada acción. Eso es fundamental, ¿vale? Eso es muchísimo más importante que el técnico, el fundamental y la psicología, porque es una persona que tiene una cartera pequeñita de 30.000 euros, vamos a suponer una persona que tiene ahorrados 30.000 euros e invierte 30.000 euros, pues está cometiendo un error gravísimo. Por mucho que sepa de técnico, seguramente acabará muy mal. Si tienes una cartera digamos 30.000 euros, pues tu cartera debería no exceder de 15.000. Y cuando tienes una cartera de 15.000 euros, pues cada inversión debe ser pequeñita. No es lo mismo invertir en una empresa 10.000 euros y luego pues la ves caer por el motivo que sea y luego no puedes promediar porque no tienes suficiente dinero para promediar que invertir 2.000 o 3.000 y luego pues si las cosas van mal pues tienes un poquito más para poder promediar y bajar tu media. Eso es fundamental, ¿vale? Porque todo el mundo nos vamos a equivocar. Y el problema es que cuando cometas tus errores, sepas exactamente por qué los has cometido y cómo corregirlos. Y eso desde aquí, desde este canal, bueno, pues si prestas atención, iré dando consejos, yo siempre los he dado desde el primer día. Poquito a poco vayas anotando, sigas tus reglas, te hagas tú unas reglas y por supuesto estudia técnico, fundamental y psicología. Y aparte, pues las reglas de seguridad que siempre aconsejo. Lo primero, para ganar dinero en bolsa tienes que tener capital. Y tu capital
tu primera prioridad es proteger tu capital. Si no proteges tu capital, mal vamos, porque entonces estás eliminando tu herramienta para tener beneficios, ¿vale? Así que presta mucha atención a los consejos que damos en este canal porque seguramente te serán de mucha ayuda. El primero es: invierte poca cantidad de dinero en cada empresa. Poca. Cuando digo poca, una cartera de 15.000 serían 1.500 euros, 2.000, como mucho en cada empresa. Bueno, pues vamos a empezar ya con Flutter, una empresa que se dedica a las apuestas online, donde vemos un gráfico que a priori parece que es un poco raro, ¿no? Pero es un gráfico muy bonito, técnicamente es un gráfico bonito. Vemos una salida a bolsa, dependiendo del mercado. Yo en este caso el mercado que lo he puesto es en el británico, lo he puesto en euros, ¿vale? Porque me venía en peniques. Y lo he puesto en euros pues para no empezar a meter la pata diciendo precios que no son. Entonces vemos un movimiento alcista muy bonito y de repente pues viene la pandemia con su corrección más allá del 100% y vemos cómo luego corrige y se multiplica por varias veces. Estamos viendo máximos de 200 euros y en la pandemia podíamos haberla comprado por 54 o 55. Es decir, estamos hablando de prácticamente cuadriplicar la inversión. Lógicamente, después de un ascenso tan grande, pues viene una corrección. Ya sabéis que las correcciones pueden ser de dos tipos, unas rápidas y profundas y otras pues más lentas y que pueden ser tan profundas como las anteriores. En este caso trazamos un retroceso de Fibonacci, en este caso hay que trazar un avance de Fibonacci, pero bueno, lo que hacemos es trazar el retroceso de Fibonacci despreciando la caída de la pandemia desde que empezó a invertir hasta aquí, que es donde tenemos el movimiento alcista. Y luego pues lo proyectamos hasta donde está nuestro gráfico. Como vemos, tuvo un retroceso muy profundo que le hizo perder directamente el 38.2, lo cual es pues ciertamente ilógico. Seguramente tendrá que ver por noticias de fundamentales, legislaciones y demás. Vete tú a saber porque yo estoy en una empresa que no sigo. Pero vemos cómo se cumple la teoría. Una vez que tú pierdes un soporte y duermes por debajo de él, se va a visitar al siguiente, que también lo pierde el mismo día, con lo cual quiere decir que se va al siguiente. Aquí lo veis, que además lo pierde el mismo día. Curioso, ¿no? Y se va a visitar al siguiente. Y aquí ya, pues bueno, pues parece que hace un doble suelo. ¿Dónde nos apoyamos? Pues que desde este punto a este ya empezamos a ver divergencias alcistas. Vamos a trazar una flechita aquí para que lo podáis ver en el RSI. Tenemos una divergencia alcista desde este punto a este punto y luego en el siguiente mínimo que está aquí, pues se confirma un tercer punto que yo siempre os hablo mucho de él, el tercer punto de divergencia, que en la mayoría de los casos, todo esto es probabilidad, meteroslo en la cabeza, probabilidad, y por lo tanto tiene una probabilidad alta de que haya un rebote. No siempre se cumple, hay acciones que necesitan solo 2 toques y otras, que he visto algún caso, necesitó 7 toques, lo cual es una auténtica salvajada. En esta, pues como en la mayoría de las acciones, necesito 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fijaros lo curioso que siempre tenemos el RSI pues para confirmar la tendencia y efectivamente desde el RSI también se confirma que teníamos una divergencia alcista. Por lo tanto, pues ha habido un rebote. Como vemos, el precio siempre estaba por debajo de la media de 20 sesiones, significa que cada vez que se alejaba de ella iba a haber rebotes de gato muerto, como este de aquí, se aleja de la media de 20 sesiones, rebote de gato muerto, se aleja de las 20 sesiones, que por cierto es la línea roja, rebote de gato muerto, ya empieza a tocar soportes importantes, curiosamente muy bajos, y aquí ya nos indica que bueno, esta tendencia pudo haber terminado, porque os repito, esto es probabilidad. Como vemos, tenemos una zona de asentamiento y luego pues un patrón de repetición. Tenemos aquí digamos un doble suelo falso, rompe, triple suelo, entre comillas, porque no es un suelo, y luego pues el patrón intenta repetir, simular esta zona de aquí. Así que, tal y como está ahora en el corto y medio plazo, vemos máximos crecientes y mínimos crecientes. Buen aspecto técnico. Vemos como las medias ya están poniéndose en disposición de ascenso, porque todas las medias están por encima de la media de 200 sesiones, con un corte dorado que se produjo el 25 de octubre. Y bueno, vemos como el precio ahora está siguiendo la media de 20 sesiones, está indicando fuerza compradora. En cuanto al volumen, pues nada serio, estamos viendo un volumen normal en cuanto a la media diaria, simplemente esto es un aspecto técnico, un rebote técnico. Nada más, no estamos hablando de que haya unas grandes noticias ni nada por el estilo porque no hay volumen.
Por lo tanto, ahora estamos en una onda alcista lo más seguro. Y por lo tanto podemos ver retrocesos hasta la media de 200 sesiones sin que se corra ningún peligro. ¿Qué es lo que nos debería llamar la atención? No perder estos mínimos de aquí. Y estamos hablando de precio de 110 y 112 euros. Y superar con creces esta zona de aquí, que podría ser una resistencia. Estamos hablando desde los 142 euros hasta la zona de los 135. Puede ser una zona de resistencia importante, donde vemos que el precio rebota, visita la media de 200 sesiones, y en la siguiente o en las dos siguientes debería romperlo con fuerza para ir a visitar esta zona de aquí, que es el 61,8, los 146. ¿Que lo rompe? Puede hacer, por ejemplo, un retroceso, volver a tocarlos y luego para arriba. ¿Que vuelva a tocar los máximos anteriores? Pues sería una gran noticia. Pero mejor todavía si nos rompe, porque si hay volumen cuando nos rompe, entonces prácticamente es seguro que visite los 252 euros, que es el 138,2 de Fibonacci. Pero todavía queda muchísimo para eso. Seguramente para mediados, finales, yo diría más bien para finales del año que viene, si todo sigue exactamente igual, porque todo esto tiene que ir acompañado de unos buenos fundamentales. Aspecto técnico, muy bueno. Un retroceso quizás un poquito exagerado, pero el aspecto técnico es de libro. Muy bueno, me gusta. En cambio, Biotechnology Asset, que nos la pide un suscriptor, que por cierto no le he apuntado, y desde aquí pues le mando un saludo. Bueno, pues es la típica acción totalmente especulativa. La he traído muchas veces, no esta, hemos traído muchas acciones parecidas, donde, bueno, pues después de unos fundamentales un poco así mejores, se le hace mucho bombo, y mirad, se pasa directamente desde 1,6 euros a tener pues más de 13 euros por acción, algo que es una auténtica salvajada, porque prácticamente estamos multiplicando por 8 la capitalización, sino a lo mejor multiplicar por 10 o por 12 los fundamentales, algo que no puede ser. ¿Y qué pasa? Pues que esto es un movimiento especulativo, donde hay gente que se aprovecha de la situación, multiplica por 8 su capital, vende y hasta luego. Fijaros, la acción cae. Bueno, no hay nada significativo hasta este punto de aquí. Si lo hay antes varios procesos especulativos, pero me gustaría que aprendiésemos todos de esta acción, de cómo manejan el cotarro esta gente. ¿Qué hacen? Bueno, pues directamente vamos a fijarnos en la situación, el precio cae un mes, otro año, otro mes, otro año, hasta que la gente se desespera. Es en el momento en el cual aparecen las pequeñas divergencias alcistas, aquí en el MAC, ¿vale? Tenemos aquí un mínimo y aquí otro mínimo, y aquí ya empieza a aparecer divergencias muy claras, donde el movimiento no solo marca una divergencia alcista, sino que el movimiento del MAC es tremendamente bajo comparado con otras situaciones. Fijaros, tenemos un MAC muy bajo, muy separado de la línea del cero. Marca una divergencia alcista y de repente, por alguna tontería, por alguna noticia, alguna publicación sin sentido, aparece otro proceso especulativo. ¿Cómo sé que es un proceso especulativo? Porque es un proceso que ha durado solo 2 velas y en la segunda ya tiene un rechazo enorme. ¿Y eso qué significa? Que cuando el precio alcanzó, fijaros, vamos a poner en situación, estamos hablando de un precio medio de 1,55 € en la parte de abajo y vender a 3,80 €. Estamos multiplicando prácticamente por 2,5, 2,25 la capitalización. Hay alguno que se está forrando con esta jugada. Vende con mucho volumen, o sea, compran con mucho volumen, la suben y el mismo día que la suben a máximos la tiran, dando ya por tierra cualquier jugarreta, ¿vale? Esto es un proceso especulativo. La gente se ha incorporado, es la que la mantiene, los minoristas, y luego vuelve a caer. Se mantiene durante muchísimos meses, muchísimos meses, y después vuelve a bajar. Poquito a poco, la gente desconfía y de repente volvemos a la misma situación. Tenemos un mínimo, otro mínimo, aparecen divergencias y volumen. Divergencias y volumen. Y aquí, pues claro, aquí la gente no ve nada, ¿no? Pero aquí tenemos otra vez otra divergencia donde haciendo zoom vemos como habrá gente que haya comprado a 0,38, os recuerdo que viene de 13 euros, salida en bolsa a 1,65, último proceso especulativo a 1,5 € hasta 3,80 y ahora está a 38 céntimos. Y de 38 céntimos la suben en unas cuantas semanas hasta 1 € y pico. Es decir, prácticamente han vuelto a hacer la misma jugada, multiplicar por 2,5 la capitalización y con volumen, sin sentido.
y otra vez pues la dejan caer. Y de repente pues otro proceso especulativo y la dejan caer. Y ahora están otra vez en la misma jugarreta. Quieren volver a hacer un proceso especulativo y es aquí donde pues el suscriptor me decía es que ha subido un 30% en un día. Digo, ya amigo, pero siempre recomiendo lo mismo. Cada vez que os fijéis en una acción, por favor, ampliar el gráfico y no os quedéis con los últimos meses. Ampliar lo máximo posible y ver en qué estamos metidos. Y esto es una acción tremendamente especulativa, que te puede salir muy bien la jugada y puedes triplicar en un par de semanas, pero también te puede salir tremendamente mal y cogerte en el medio una muy mala noticia y no perderlo todo, pero a lo mejor meterte un palo de un 50 o un 75% de caída y ya es un disgusto gordo. Para que esto no nos pase, pues es lo que yo aconsejo utilizar la escala lineal siempre, pero en este caso, bueno, pues quitamos, por supuesto, los dividendos, el ajuste por dividendos y lo ponemos en escala logarítmica, que es precisamente para lo que vale esto. Es decir, la escala logarítmica lo que hace es comparar, en vez de precios, pues lo que sube en un determinado periodo de tiempo. Entonces, si comparas la subida de 1,50 € hasta 3,88, verás que es la misma subida que desde 0,38 hasta 1,10 €. Prácticamente es la misma. Con lo cual vemos ya directamente el gráfico, que es un gráfico de capa caída. Aquí a nadie se le ocurriría invertir porque está en un muy mal momento. Muy mal momento. Es para lo que vale perfectamente el logarítmico con tantos años de gráfica, ¿vale? No para otras cosas. Para esto sí que nos sirve. Para no meter dinero en esta empresa que va de capa caída. Llegará un momento en que por cualquier motivo, pues, o no sé cuál es el futuro de esta empresa, mucho tendría que mejorar y dejar de hacer pequeñas ampliaciones de capital, que sé que ha pasado de 40 millones de acciones a 56 millones. Bueno, unas cosas muy extrañas. Yo en estas empresas no aconsejo invertir. El otro día me escribió Guillem, que es un suscriptor, y me decía que si se estaba produciendo una taza en Grifols, ¿no? Donde presentaba unos resultados, bueno, pues bajitos, pequeñitos, poca cosa, que ha mejorado un poquito el aspecto técnico y nada más, ¿no? Y efectivamente se está dando una taza, pero cuidado con estas tazas, no cumplen todo lo que tiene que ser. Una taza de este tipo, con su asa a la derecha, tiene que venir de un proceso de subida, ¿vale? Si nosotros vemos un ascenso del precio y se forma esta taza es muy, muy efectiva y se suele cumplir con muchísima probabilidad, dando una subida mínima desde este punto de aquí, que se forma la parte alta de la taza, hasta el punto bajo. Y eso lo proyectamos desde la ruptura del asa hasta aquí, más o menos. O sea, si esto se cumpliese, estaríamos viendo precios de 14 euros, 14 euros y medio en Grifols. ¿Qué problema tiene Grifols? Que viene una caída muy prolongada y a veces pasa esto. Porque te hagas una idea, también veíamos lo mismo en Celnes. Aquí se estaba produciendo una taza, tiene menos probabilidad de que suceda y daban proyecciones hasta los 47-48 euros, más o menos esta zona de aquí, y cerraba un gap por el camino, se quedaban las puertas del siguiente. Bueno, pues al final no se cumplió, como puedes ver. ¿Por qué? Porque también venía de un proceso de caída y por lo tanto esta formación tiene una probabilidad significativamente menor de que se cumpla. Significativamente menor. Se tiene que tener en cuenta muchos más aspectos. En cuanto a Grifols, pues sí, tiene una probabilidad de que se pueda cumplir, pero lo más probable es que no, que siga cayendo. De todas formas, el aspecto de Grifols, como veis, teníamos una separación máxima entre las 4 medias y eso pues nos estaba dando pues un proceso de caída que no se iba a parar ahí. Yo soy de los primeros que piensa que Grifols es una empresa, estamos hablando de la primera empresa europea en hemoderivados y la tercera del planeta, pero es que los fundamentales se han empeorado muchísimo. Y si los fundamentales se empeoran muchísimo, la capitalización también, y deberá corregir con fuerza. Y fijaros que estamos hablando de una empresa que estaba capitalizando, bueno, voy a hablar de precio más que de capitalizar, ¿no? Tocaba los 33 euros en el máximo, descontando dividendos, y para mi gusto, con los fundamentales que tenía en el 2019, entre 24 y 26 euros sería un precio lógico, pero con los fundamentales del 2019, y no hemos vuelto a esos fundamentales. Pasa lo mismo que con IAG. Sí, muy buena empresa y tenía muy buenos fundamentales, pero hasta que no se repitan, la capitalización no tiene por qué subir hasta ahí, ¿vale? Y ese es el problema de Grifols. Hasta que no mejore los fundamentales, no va a haber un movimiento alcista. Y se darán estos movimientos, pues bueno, pues por puro azar. Y muchas veces, pues si se confirman, también es
por puro azar, no por fundamentales. Aquí lo primero, en este tipo de empresas, con estas caídas tan tremendas, fundamentales. Mejora de fundamentales, mejora de capitalización y mejor aspecto técnico. Al revés, no suele funcionar. Vamos con Unicaja, que nos la pedía también un suscriptor, donde vemos, bueno, pues un movimiento, ¿no? Desde los mínimos de la pandemia, donde normalmente yo tomo desde aquí los avances de Fibonacci, pero en este caso vemos que ya desde el mínimo de la pandemia ya no tiene asentamiento de precio. Desde aquí ya vemos mínimos crecientes y por lo tanto es lógico tomar el Fibonacci desde los máximos que nos apetezca hasta el mínimo donde ya hay crecimiento, es decir, la onda creciente, ¿verdad? La onda ascendente. Si hubiese una zona de asentamiento como muchas empresas, donde se tira un año pues el precio aquí, pues a partir de ese momento es donde tiraríamos el avance de Fibonacci. Como vemos, el retroceso lógico hasta el 50%, voy a ampliar el gráfico que no lo vemos aquí, 50%, con un día que hubo un movimiento especulativo bastante fuerte, que llegó a bajar de los 0,67, pero como vemos el precio estaba rondando a cierres y aperturas de mercado el 50% de Fibonacci. Es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que las empresas que son, vamos a decir así, con mucho carácter alcista, pues normalmente solo corrigen hasta el 50%. También es buena señal. Podrían corregir solo aquí un poquito. Una caída del 38,2, eso indicaría una fuerza compradora brutal. Corrección hasta el 50%, lo más lógico si estamos en una empresa con buenos fundamentales. Y una corrección de 38,2 es una corrección ya profunda, donde puede haber algún problema. Pero bueno, también sería lógico si tiene buenos fundamentales. Una caída ya hasta el 23,6, pues ahí ya parece que pasa algo o hay demasiada capitalización con respecto al beneficio, es decir, que tiene PER muy elevados, cosas así, ¿no? Como le pasó a Inditex. Una cosa así parecida. En este caso no, Unicaja, bueno, pues presenta un movimiento alcista muy bonito, donde, bueno, este máximo de aquí es un pelín superior en cierres y aperturas de mercado y en mechas también al anterior, pero bueno, podríamos decir que es un doble techo, pero fijaros que los mínimos son crecientes, con lo cual podríamos estar ya hablando de una pequeña triangulación. Ojalá sea para romper al alza, pero estamos hablando de una empresa que capitaliza 2.600 millones, ¿vale? Vamos a ponernos en contexto, 2.600 millones. Y como vemos, aquí tenemos los fundamentales de Unicaja, donde vemos que ha mejorado muchísimo su beneficio neto, 260 millones de euros en los primeros 9 meses. Fijaros que en el año pasado ganaba 156 millones y ahora son 260. Muy buena mejora, estamos hablando de un 67% de mejora. Mejora en casi todos los aspectos técnicos, tanto en dividendos, resultados, comisiones, resultados de operación, mejora los gastos de administración, gastos de personal, gastos general, amortizaciones, otras provisiones. Por eso este buen resultado. Claro, entonces esto confirma la buena marcha de Unicaja. Pero siempre hay que tener cuidado. Cualquiera que haya visto esto y se incorpore a estos precios se puede llevar una sorpresa. Porque ahora mismo Unicaja tendría un PER equivalente al 7,5 o una cosa así. Bueno, es un PER bajo, no es que sea tremendamente bajo, pero es un PER bajo comparado con los 2.600 millones de capitalización y ganar 260 en 9 meses. Es un PER bajo. Pero cuidado, tampoco es que esté regalada. Entonces, no es lo mismo comprar cuando ha estado en este soporte del 50% que ahora que intenta volver a buscar máximos en la zona de 1,05 € aproximadamente. Que si lo rompe, y lo rompe con volumen, que por ahora no tiene mucho volumen, y fuerza, pues estamos hablando de otro escenario. Un escenario que le puede llevar al 138,2, que sería en torno a 1,30 €, 1,28 €, 1,32 €, más o menos por esta zona de aquí. Pero eso es otro escenario. Quizás a final de año no. Al principio del año que venga, del 23, cuando presenten los resultados anuales, como sean tan buenos como los del tercer trimestre, tendrá suficiente fuerza para ir a buscar ese 1,31. Pero tiene que seguir con esos buenos fundamentales. Ahora no es momento de jugársela en Unicaja. Todo aquel que haya comprado en zona de soporte, es decir, 0,75 para abajo, vamos, que no se le ocurra vender. Está en muy buena situación. Ahora, el que se quiera incorporar en Unicaja, yo me esperaría a una bajada pues por debajo de 0,80 aproximadamente, que podría de ese escenario, porque el mínimo anterior lo tenemos en 0,76. Podríamos hacer un mínimo en 0,80. ¿Por qué no?
O a lo mejor no, a lo mejor rompe ya directamente el máximo en 1.05 y se va al 138.2. Eso ya nadie lo sabe, nadie tiene un turbante mágico que le vaya a dar esa información, porque luego el mercado es soberano y va a hacer lo que le da la gana. IAG, bueno, pues por ahora se está cumpliendo bastante bien esta zona del throwback, ¿verdad? Rompe las dos velas, muy buena noticia, buenos fundamentales en este trimestre, esperemos que se confirmen en el cuarto. Throwback que además coincide con la parte superior, curiosamente me ha hecho caso, parte superior del canal bajista a cierre de velas, ¿vale? En mechas, y el 1,50 €. Y a partir de aquí, pequeño rebote. Esperemos que siga así. Las malas noticias, pues que tenemos un dichoso gap sin cerrar en la zona de 1,08 €, ¿vale? Y esto siempre es una muy mala señal. ¿Por qué? Porque eso significa que algún día podría ir a buscarlo. Y eso solo va a depender de los fundamentales de finales de año, que se presentarán a principios del año siguiente, y seguramente el primer trimestre de 2023. Si confirma muy buenos fundamentales y sigue por este camino, seguramente este gap tardará mucho en cerrarse. Puede pasar décadas. Por volumen no, por volumen indica, como tiene muy poquito volumen, que debería haberse cerrado ya y no lo ha hecho. Bueno, pues ahí está, esa es la pega, ¿verdad? Tenía un gap, para aquellos que os incorporáis nuevo al canal, tenía un gap en la zona de 1,15 € y tardó 1 año y medio en cerrarlo, ¿vale? Y desde aquí ya, desde hace 1 año y medio, llevábamos avisando aquí en el canal, cuidado con IAG, todo lo que se llama los fundamentales, bajada de capitalización, ¿vale? Y estábamos en esta zona de aquí. Y fijaros cómo fue el gráfico. Pum, 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 hasta cerrar el gap que estaba aquí. Más o menos 1,14 €, 1,14,5 €, 1,15 € en esta zona, ¿vale? Donde tengo aquí la flechita. Fijaros, fue en esta zona de aquí. Estamos hablando de noviembre del 2020 y lo cerró aquí, en septiembre del 2022. Prácticamente 2 años. Y llevábamos 1 año y medio avisando. O sea, que cuidado con los gaps, que al final tienen su intríngulis, tienen su motivo. Y muchas veces, pues, simplemente necesitamos unos cuantos fundamentales malos para ir a buscarlos. Esa es la pega de IAG. Por lo demás, lo está haciendo de película. Muy bien el técnico de IAG. Como vemos, tampoco estamos viendo unas divergencias ni positivas ni negativas, sigue neutral. Es decir, en el corto plazo sigue totalmente ascendente, ha hecho su figura de throwback, a un rebote, está dejando unas cuantas 4 velas verdes seguidas, con lo cual quiere decir que seguramente seguirá buscando máximos. Está aquí el máximo anterior, 1,61 €. ¿Por qué no? ¿Por qué no la semana que viene cerrar por encima de 1,65 €? ¿Por qué no? Es posible. Endesa, menudo rebote. Ya avisábamos aquí que por fundamentales Endesa no está en la misma situación que está Iberdrola. No lo está. Su inversión en renovables es fuerte, mucho más fuerte que comparada, por ejemplo, con Solaria, pero comparada con Iberdrola es muy escasa. Y se dedica más a invertir en un buen dividendo que en invertir en el propio negocio. Y eso no es buena idea. Y fijaros lo que está pasando. Estamos viendo un comportamiento donde se me ha movido la gráfica simplemente por el ajuste de dividendo. Ahí está. Cada vez que entrega un dividendo, pues lógicamente la gráfica se me va a mover. Bueno, pues estábamos viendo un movimiento donde los máximos son decrecientes ya desde el máximo anterior, que estamos hablando del año finales, mediados del 2020, y fijaros, máximo, máximo, máximo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente, y poquito a poco. ¿Qué ha hecho ahora? Bueno, pues la lógica caída. Cuando uno pierde el 61,8, duerme por debajo de él, pues ¿a dónde va? Al 50%. Pero es que el 50% del mismo día que lo pierde, duerme por debajo de él. Luego, tiene bastante lógica que vaya a visitar el siguiente. Y fijaros, se queda a las puertas en 2 ocasiones. Y cuando vuelve a visitarlo, que aquí nadie me hacía caso, bueno, lógicamente hablamos de probabilidades y por lo tanto nadie tiene que hacer caso a nadie. Simplemente hay que tener presente esas posibilidades. Y estas son unas posibilidades que, bueno, que están ahí. Y al final, pues lo tocó este día, el 28 de septiembre. Lo que pasa que al día siguiente durmió por debajo, con lo cual, pues se va al siguiente. Y así una y otra vez. Y fijaros, hemos visto a Endesa en 14 €, ¿vale? A cierre de ese día, 14,3 aproximadamente. Algo que hacía pues unos cuantos meses nadie lo iba a suponer, porque estábamos rondando los 18,
los 20, los 20, bueno, pues no llegaba a 21, pero los 20 euros, entre 18 y 20, 17, bueno, pues parecía ilógico buscar los 14 euros, ¿no? Bueno, pues a por los 14 euros que se fue. Y es más, podría haber ido bastante más abajo. Mi apuesta era ir a por los 12,71, es decir, perder el 100% del movimiento alcista, que es algo lógico, viendo este gráfico de larga duración de 2 años. Muy lógico, muy lógico. Por esto ya no corresponde a unas ondas de Elliott. Esto ya corresponde a un agotamiento del mercado. Y es muchas veces por los fundamentales. Aquí tenemos la página de Endesa, donde nos habla de los resultados de los tres primeros trimestres, donde, bueno, pues los resultados brutos de explotación, el EBITDA, alcanza los 1.950 millones hasta junio, en términos, de los 6 primeros meses, con un crecimiento del 4% más. Bueno, pues habla de eso, habla también de la inversión acometida en el periodo ascendente de 926 millones respecto a los 744 millones contabilizados en enero-junio del 2021. Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis en en la página de Endesa toda esta información y bueno, pues simplemente es comparar los resultados que ha obtenido con los de Iberdrola y la inversión que hace en renovables. Una vez que vosotros sois capaces de comparar, bueno, pues estáis viendo que efectivamente hay un gap de inversión muy importante y eso al final se acaba pagando. Iberdrola también entrega un dividendo, no es tan generoso como el de Endesa, que tampoco es ninguna maravilla. Estamos hablando de un dividendo que, bueno, pues en neto estamos hablando 0,76, 0,40, 1,64 € y bueno, pues tenía una política de entregar aproximadamente 1,44 € al año, lo cual lo hacía pues una de las empresas más generosas en cuanto a dividendo, pero a costa del crecimiento en cuanto a renovables, a costa de mejorar la distribución y las redes eléctricas. Y todo eso, al final, pues merma un poquito el valor de la compañía. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Sí, menuda subida desde 14 hasta los 19. Menuda subida. Estamos hablando de una subida prácticamente del 40%. Vamos a dejarlo en 35%. 33, 35%. Sí, pero es que es un máximo decreciente con respecto a los anteriores, con lo cual no ha mejorado nada su aspecto técnico. Sí, es cierto que la media de 20 sesiones ya ha cortado al alza la de 50 y está cortando al alza de 200, pero la de 50 todavía no ha llegado a la de 100. Queda mucho camino, mucho camino y ya se ha metido en sobreventa. Así que con Endesa, precaución, que no ha cambiado nada a largo plazo. Telefónica es de esas empresas que no traigo desde hace muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo explicaba ya hace tiempo. Es una empresa que analizamos ya hace muchísimo, 1 año y medio o así, y decíamos, bueno, los fundamentales estaban mejorando, estaban devolviendo muchísima deuda, y eso es buenísimo, y cerraba el 2021, os lo tengo aquí, Telefónica cerró el 2021 con una deuda financiera neta de 26.000 millones de euros, ¿vale? 26.000 millones a cierre del 2021, que más o menos coincide con esta zona de aquí. Y claro, se produce pues lo típico, un movimiento alcista intentando buscar máximos anteriores. Teníamos aquí pues un triángulo expansivo que se llama, con máximos crecientes, mínimos crecientes, todo estupendo, hasta que empieza a marcar divergencias. ¿Y qué es lo que pasa en esta zona? Que la deuda deja de menguar, se mantiene, incluso crece, y empieza a marcar divergencias bajistas. Los máximos son crecientes y sin embargo en el MAC va para abajo y en el RSI marca exactamente lo mismo. Y en este momento os comenté, bueno, pues va a ser tiempo de que Telefónica no va a ir por buen camino otra vez. Efectivamente, presenta los resultados, aumenta sus ingresos un 11% en el tercer trimestre, ya tiene un beneficio neto de 1.486 millones, todo estupendo, pim pam pum, pero a ver si lo encuentro, que creo que estaba aquí, deuda neta en septiembre del 2022, 28.918 millones. Ha aumentado la deuda neta en 3.000 millones, habiendo mejorado los ingresos y los beneficios. Cuidado con eso, quiere decir que la deuda bruta está aumentando mucho.
Y en un estado donde estamos ahora, con una inflación disparada y una subida de tipos de interés disparados, una deuda tan brutal como la que tiene Telefónica hay que pagarla. Hay que pagarla. Y en esas circunstancias es donde nos encontramos. Vemos un gráfico con una caída brutal que va perdiendo directamente a 61,8. Fijaros, el gráfico, lo bonito que es a veces que pierde el 61,8, hace un pullback, cierra esa apertura del mercado y para abajo. Se para en el 38,2 y no tiene fuerza y para abajo. Se va directamente al 38, perdón, al 50%. Ahora se para en el 38,2 hacia la apertura del mercado, pero ya duerme por debajo y otra vez para abajo. Y ahora, como el precio estaba muy alejado de la media de 20 sesiones, pues nada, el precio hace un rebote y ¿dónde se para? Pues justo se va a parar en la media de 50 sesiones. Y esto indica pues ciertas debilidades. Creo que no es el momento de estar en Telefónica, de intentar comprar Telefónica. A mí lo de la deuda neta y la deuda bruta de Telefónica me preocupa muchísimo, lo llevo diciendo más de un año, que con una empresa, por mucho que se quiera expandir como Celnex o Telefónica, si va a ser crecimiento a causa de deuda, al final la capitalización va a sufrir muchísimo. Y Telefónica tiene problemas, puede tener problemas bastante graves en cuanto a esa deuda tan elevada. Sí, tiene un posicionamiento de caja muy elevado, pero es que con una subida de tipos de interés, como sigamos por este camino, con una deuda como esa, se come la caja, pero un poquito tiempo. Mucho cuidado con Telefónica, que ha empeorado bastante su aspecto técnico. Con lo bien que lo estaba haciendo aquí, mientras reducía trimestre a trimestre la deuda, que yo me sacaba el sombrero, digo, muy buena gestión, y al final, pues fijaros, tanto el técnico como el fundamental, para abajo. Bueno, y al final pues tenemos ING Group. ING Group que, bueno, pues ya sabéis mi opinión sobre los bancos, ¿no? En este caso estamos en la bolsa de Nueva York. Ya sabéis que es una bolsa que, bueno, pues tiene muchos altibajos, mucho gap por el camino, que tampoco hay que hacerle mucho caso. Tiene una distribución de dividendo bastante homogénea. No está mal, estamos hablando de un dividendo que tampoco es una maravilla, pero bueno, los hay peores, ¿eh? Hay peores dividendos. Y bueno, vemos en el corto plazo, vamos a decir en el medio plazo del 2020, esta caída es por el COVID, bueno, vemos un movimiento alcista, trazamos el avance de Fibonacci y vemos como el precio, bueno, pues se para después de esta caída tan bruta en torno a la zona del 38,2, ¿no? Siendo una acción alcista en el medio plazo, bueno, pues una parada del 38,2 no es muy lógica, pero es una corrección bastante válida. Además vemos una sobreventa brutal en esta zona. Vemos también como las medias responden muy bien al precio, con una separación homogénea. Eso significa que podría empezar a estancarse los precios y al final pues lo ha cumplido. Ha hecho una especie de doble suelo en esta zona y cuando ha podido ha hecho un rebote de gato muerto. Fijaros ahora ya como las medias se está produciendo el corte dorado, cruce dorado al alza, donde la media de 20 sesiones, que es la más rápida, cruza muy rápidamente a la de 200, increíble. Y luego pues le siguen todas las demás. Fijaros la rapidez de la media de 50 sesiones que ya ha marcado cruce dorado. ¿Y esto qué significa? Poniéndolo todo en contexto. Bueno, pues que a partir de aquí podría haber un ataque al 100%, es decir, intentar subir hasta los 14,75 dólares. Repito, estoy en Nueva York. Bueno, es bastante posible, pero fijaros en el gráfico. Estamos hablando de una acción que era netamente alcista desde hace unos cuantos años. Voy a descartar esta zona de aquí. Estoy hablando ya del 2011. Teníamos mínimos crecientes y máximos crecientes y de repente ahora estamos en una situación de máximos decrecientes. De ahí siempre mi consejo de tener mucha precaución con los bancos. Mucha, porque este aspecto es exactamente igual, bueno, exactamente igual no, pero muy parecido al del BBVA. Siempre os voy a aconsejar que pongáis el gráfico en la mayor cantidad de años posibles y en lineal para apreciar este proceso. ¿Vale? Es como si alguien intentase comprar pues en esta zona de aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues te comes una bajadita de unos cuantos años y luego una subida merecida. Pero ¿quién en su sano juicio se quiere comer una bajada de 2-3 años para luego tener una recuperación que pueda tardar otros 3 años, aunque te prometan ganar un 20 o un 30%? Bueno, pues hay acciones que son bastante mejores. Siempre recomendaré que se compre el soporte, si puede ser en 38,2, siempre en empresas solvente y con buenos fundamentales, pero a partir de este momento,
para arriba, pues es un riesgo bastante elevado. Comprar aquí, aunque se produzca un corte dorado al alza, para intentar, por ejemplo, vamos a intentar comprar a 11,5 para intentar vender a 14,84, bueno, pues viendo el gráfico a largo plazo, a lo mejor no llega a 14,84, alcanza los 12,6, por ejemplo, por decir un ejemplo, y luego ya continúa con las caídas. Y vuelve a visitar no solo el 38,2, sino el siguiente soporte, el 6,62, lo cual es una auténtica salvajada, ¿no? Bueno, pues el gráfico es lo que te está diciendo. Estamos en un proceso de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y estamos ahora en tierra de nadie, en la mitad. Tenemos la misma probabilidad de romper el máximo que ir a visitar el mínimo. Las mismas. Así que el gráfico técnicamente no nos dice nada. A partir de ahora ING Group dependerá mucho de sus fundamentales, de su estrategia para el 2026 y de, bueno, pues cualquier mejora del comercio. Todo lo demás, el técnico no nos va a ayudar para nada. Espero que te haya gustado el análisis de ING, aunque no creo que te haya podido ayudar mucho, pero espero que me comprendas. Ya sabes quién eres, ¿no? Perdóname por no haberte traído la acción antes, se me había olvidado. Y perdón también porque el vídeo se me ha quedado larguísimo. Un saludo a todos y que paséis una buena tarde. Chao.